Saludos cordiales, mi nombre es Alex Cuenca y a continuación les voy a mostrar el video de la transformación de Fourier y sus aplicaciones. Vamos con el video. Vamos ahí. Ya, aquí tenemos la primera diapositiva de presentación. Ahora sí vamos a enfocarnos en Fourier. Fourier nació el 21 de marzo de 1768 en Auzre, Francia, y falleció el 16 de mayo de 1830 en París, Francia. A los 12 años fue instruido en idiomas, música, álgebra y matemáticas. La institución fue una institución normal, como todas. Se llamaba Escuela Normal Superior de París. Su padre se llamaba José Fourier, era un humilde sastre y contrajo matrimonio con Germanie Lebegue. Su niñez estuvo marcada por las dificultades económicas de su familia, la pérdida de 6 hermanos, de su madre y de su padre. O sea, él quedó huérfano. Pero el municipio hizo que José Palais le adoptara. Él mismo fue el quien le enseñó a José Fourier las primeras letras. José Palais le enseñó las primeras letras a Fourier. Antecedentes. Aquí tenemos un libro que se llama La transferencia de calor y masa. Este libro se ha convertido en un clásico para la enseñanza de la transferencia de calor y masa. Los objetivos centrales de este libro son cubrir los principios básicos de transferencia de calor, presentar varios ejemplos de ingeniería en el mundo real para dar a los estudiantes una idea de cómo la transferencia de calor se aplica en la práctica, y desarrollar una comprensión intuitiva de la transferencia de calor mediante un hincapié en la física y argumentos físicos. Es un libro bastante llamativo porque la misma teoría de Fourier le utiliza como base para crear este libro. Ahora tenemos el marco teórico. La ley de Fourier principalmente se basa en el gradiente de temperatura, en el cual es simplemente la pendiente. Aquí tenemos una pendiente que existe en un diagrama de temperatura versus la dirección de la transferencia de calor, es decir, en el eje X, como tenemos aquí. Y aquí tenemos a Fourier, para que lo conozcan también. Continuamos. Ya, aquí tenemos el gráfico que teníamos anteriormente y de lo que hablamos de la pendiente y del eje X. Este es un plano cartesiano. Antes de adentrarnos en lo que es la ley de Fourier de la conducción de calor, es necesario conocer cómo se clasifican los problemas de transferencia de calor. ¿Por qué? Porque estos pueden ser unidimensionales, dimensionales o tridimensionales, dependiendo de las magnitudes relativas de la forma en que se transfiere el calor en cada una de las direcciones. Además, el nivel de exactitud que se desea en el resultado. Entonces con este gráfico sí vamos a entender mejor de lo que les hablé de unidimensional, dimensional y tridimensional. Para comprender cómo se transfiere el calor dimensionalmente, imaginamos un plano con coordenadas. Aquí tenemos la coordenada X en esta parte, acá tenemos la coordenada Y y en la parte de acá arriba tenemos la coordenada Z. Como se observa en la imagen, el calor puede transferirse en 3 dimensiones. Ahora sí vamos a enfocarnos en cómo funciona la transferencia de calor. Un problema de transferencia de calor es unidimensional si la temperatura en el medio varía es una sola dirección. Por lo tanto, el calor se transfiere en esa misma dirección y que el calor transferido en otras direcciones se desprecia o es cero. Entonces, como solo transfiere calor en una sola dimensión, la cual fluye en la dirección X, la ley de Fourier de la conducción se expresa de la siguiente forma: Q es igual a menos K por a su vez multiplicado por la diferencia al dt con respecto a X, como tenemos en esta parte. Continuamos. Acá tenemos que Q es el calor de la conducción, K es la conductividad térmica del material en el cual ocurre la transferencia de calor, A es el área de conducción de calor en la dirección X y la diferencia al dt con respecto a X indica el gradiente de temperatura. Simplificando la ecuación a una fórmula más fácil de comprender y aplicar, se sustituye a la diferencia al dt
por T2 menos D1 y a X por L, lo cual les voy a explicar en la siguiente diapositiva para comprender mejor. Ojo, la ley de Fourier puede modificarse para distintas aplicaciones, quedando la fórmula Q es igual a K por A, esto multiplicando por T2 menos T1 sobre L. Vamos a ver la fórmula ahora. Ahora aquí tenemos la fórmula cuando ya reemplazamos el signo. El signo negativo se ha descartado ya que la ecuación diferencial garantizaba que la transferencia de calor en la dirección positiva de X sea una cantidad positiva. T2, como tenemos aquí, indica la temperatura final y T1 indica la temperatura inicial. L se convierte en la longitud que recorre el calor en el material entre los dos puntos de temperatura. Ahora vamos a ver la aplicación de la ley de Fourier. Entonces, todo lo que hablamos en teoría, ahora vamos a ver en este gráfico. Para comprender la modificación y su aplicación de esta fórmula, observemos lo siguiente. Aquí tenemos L de longitud, acá tenemos el alto, el ancho, o sea el A de área. Acá tenemos también el T1, acá también tenemos el T2 y aquí tenemos la Q. Entonces ustedes ya tranquilamente pueden darse cuenta del gráfico y de la teoría que vimos anteriormente. Continuamos. Vamos a ir explicando con este gráfico que lo tenemos aquí. Una placa de bronce tiene 10 centímetros, 30 centímetros de ancho. Como tenemos aquí 30 centímetros de ancho, tenemos 50 centímetros de alto. Y en el lado izquierdo de la placa existente, acá en el lado izquierdo, una temperatura de 30 grados centígrados. Y del lado derecho, como podéis ver acá en el lado derecho, una de 10 grados centígrados. En este caso Q, el calor de conducción, es un flujo constante que atravesará todo el espesor de la placa. Este flujo ocurre gracias a que la temperatura del lado izquierdo es mayor a la del lado derecho de la placa. L es la longitud que recorre el calor en el material entre los dos puntos de temperatura. En este caso es el espesor de la placa. Por lo tanto, A, que es el área de conducción del calor en la dirección X, sería la multiplicación del ancho por la altura de la placa. Y K vendría a ser la conductividad térmica. Casi siempre viene como dato en los problemas. En caso de que no sea así, se puede también buscar en las tablas de propiedades de los materiales. Estas propiedades se encuentran en los libros de Sengel-Yunos o como en el que vimos anteriormente, o también vienen en los libros. Vamos a recorrer un poco para acá atrás, también vienen en estos libros dicho dato. Ahora si volvemos a nuestra diapositiva para continuar con la explicación. Como comentario me he dado cuenta de que todo está relacionado. Por ejemplo, en el plano cartesiano acá tenemos lo que es en sonido de producción. Utilizamos el plano cartesiano para ver frecuencias, para ver el tiempo, para ver las ondas. En lo que es el problema que vimos, la transferencia de calor, igual se ve el plano cartesiano. Igual en los softwares que están ahorita desarrollados, tranquilamente se utiliza el plano cartesiano. Entonces, como comentario puedo decir que todo está relacionado y que bueno, tenemos que agradecer a Fourier por habernos brindado esta teoría y de esa manera desarrollar los programas que ahora tenemos y la facilidad de producir. En conclusión, me he dado cuenta que la teoría de Fourier ha ayudado bastante, no solo a productores, sino también a que todo está relacionado con la arquitectura, hasta la naturaleza está relacionada. Lo que es producción igual se utiliza full. Por ejemplo, aquí tenemos una onda cuadrática, aquí tenemos una onda diente de sierra, aquí tenemos una onda sinusoidal, aquí tenemos un semicírculo, lo cual hay plugins que se utilizan para mezclar y son súper buenos. Entonces podemos decir de que todo está relacionado y que Fourier fue un super personaje que, a pesar de que su familia murió, quedó huérfano, o sea, no hay nada imposible, y él supo desarrollar sus habilidades. Bueno, en la actualidad utilizamos a full la teoría que él nos brindó. Y bueno, para terminar, estoy muy agradecido por habernos enviado este deber, porque he aprendido también que todo está relacionado, como tenemos en la arquitectura, en la naturaleza, en lo que es
la transformación de calor, en la producción, en el sonido. Entonces, de verdad estoy muy agradecido porque he aprendido muchísimo con este proyecto. Y gracias